Buenos días. Bueno, ante todo agradeceros a todas y todos que hayáis venido a esta jornada. Esta jornada, como ya sabéis, bueno, el título es un poco el agua no es un negocio, y la idea es, en primer lugar, presentar la coordinadora, hacer una presentación social de la coordinadora que hemos montado, una serie de colectivos, asociaciones, partidos y sindicatos aquí en Jerez para hacer frente a la privatización de Agensa. Y bueno, creíamos que la mejor manera era, pues, invitar a otros colectivos que están trabajando a nivel nacional, lamentablemente, con este mismo problema, para exponer un poco sus casos particulares. Nosotros acabamos de empezar, estamos dando los primeros pasos, y creo que es muy interesante, pues, aprender de la experiencia que tienen estos colectivos, ¿no? Porque la tarea que tenemos por delante es ardua. Ya sabéis que aquí, es una idea fija el hecho de querer traspasar el servicio público de gestión de agua. Es fija y lamentablemente se ampara en una mayoría absoluta en el gobierno municipal, que lo va a poner muy difícil a la hora de convencerle. Entonces la única alternativa posible es una movilización social muy fuerte, no hay otra alternativa. Y entonces, bueno, pensábamos que organizar una jornada con este digamos, programa podría ser interesante de cara para coger aire, fuerzas, ¿no? Ver qué han hecho otras personas. Y, en fin, yo creo que el programa es bastante interesante. Tenemos un primer bloque donde van a participar esas experiencias que ahora se presentarán, y un segundo bloque donde vamos a debatir un poco, bueno, pues, por qué defender la gestión pública del agua, qué alternativas podemos tener, contando con la participación de una persona de la coordinadora, una persona que representa al pueblo Santa María, otra persona que va a representar a los vecinos de Cádiz, y bueno, con la idea, pues, de ver un poco qué alternativas podemos tener, y que hoy, cuando salgamos de aquí, podamos salir, bueno, pues con conclusiones y con ganas y con fuerzas de seguir adelante en esto. En fin, y poco más. Voy a dar paso ahora a Luis Fabiano, que es gerente de AEOPA, que es la Asociación Estatal de Operadores de Empresas Públicas de Abastecimiento y Saneamiento, que va a introducir a los siguientes exponentes. Muchas gracias por acudir a Jerez en este acto en contra de la privatización del agua. Una provincia donde tenemos el pool de todas las situaciones posibles, al menos 4 empresas públicas, municipales y supramunicipales, de una eficiencia muy demostrada, ejemplos de privatizaciones que están conduciendo a subida del 114%, como en San Fernando. Un ejemplo ya maduro, ya que es una concesión del año 92. E incluso ayuntamientos que han roto contratos con las empresas privadas porque ya no podían más, como está siendo el caso en estos momentos de Benaluz Casas Viejas o el caso de Medina Sidonia. Es decir, estamos en una provincia que se ha vivido todas las circunstancias, y que si supiéramos entre todos poner en común cuál es la experiencia de lo público y cuál es la experiencia de lo privado, sacaríamos una conclusión muy clara. Lo privado nos conduce a una subida de tarifas insoportable, por encima de lo que acuerdan los pliegos. La subida de tarifas nos conduce a un fuerte impacto medioambiental, ya que cuando llegan las épocas de sequía, las compañías siempre entran en conflicto con los conceptos de contención de la demanda, y la experiencia de la privatización nos asegura un descontrol insoportable por parte de los ayuntamientos, que en la mayoría de los casos siempre están insatisfechos con la relación. Bueno, los ponentes que tengo, para mí son amigos casi todos, o sea que no todos. A mi izquierda está Renato de Nicola, que es miembro destacado del movimiento de agua pública en Italia, un movimiento que forzó a hacer un referéndum y que ganó un referéndum. Es el referéndum italiano
con mayor número de participación y mayor número de votos positivos. Había que conseguir que el 50% más uno del total de los censados que tuvieran derecho al voto acudieran a la cita, y se consiguió. Y es una situación de impasse en Europa, en un proceso donde el FMI y la Comisión están forzando a que los países, sobre todo periféricos, entremos en dinámica de privatización forzosa de nuestros servicios públicos, ¿no? En el fondo, a la derecha, está Enrique Ortega, es un experto de aguas del CEDES y otro miembro destacado de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II de Madrid. 6 millones de habitantes, un beneficio de empresas superior a 100 millones de euros anuales, que ha financiado el Metro Sur de Madrid, que ha financiado una amplia actividad cultural en Madrid, que ha financiado el nuevo teatro del canal de Isabel II con su programación en Madrid, y que sin embargo se quiere privatizar, y se privatiza como en la mayoría de los casos, porque son empresas solventes, empresas sostenibles en los ámbitos económicos y empresas que valen mucho dinero. Empresas que garantizan que el cobro de los ciudadanos es superior al 95%. A mi izquierda, del todo, está Eloy Badía, miembro de ICF, Cataluña. Han constituido una nueva plataforma, Aguas Vida, que integra a diferentes colectivos y que está trabajando en el contexto más difícil de toda la península ibérica, en una región muy caracterizada por el poder de una empresa, Aguas de Barcelona, filial de Suez, que ya no solo está privatizando los servicios de los entes locales en lo que se denomina la baja, el ciclo urbano del agua, sino que incluso se está planteando la privatización del alta en lo que se denomina ATL, que afecta a 6 millones de personas. Desde aquí agradecer a ICF Andalucía, que está haciendo un esfuerzo por ayudar a la constitución de nuevas plataformas dentro de su campaña sobre derecho humano al agua, y que para cualquier duda, pues aquí están los compañeros al servicio. Ya os informo que se va a constituir una nueva plataforma en Málaga y una plataforma en Córdoba, con lo cual seréis pieza indispensable para articular todo lo que se nos viene encima. Bueno, sin más, paso la palabra a Enrique Ortega, del canal de Isabel II. Bueno, pues buenos días, y no sé si se oye, o es que hablo alto. ¿Se escucha bien? No, pues es que no funciona. Este no funciona. Sí, bueno, pues muchas gracias por haberme invitado, haberos invitado a la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. Y bueno, yo les voy a tratar de contar cuál es la situación con respecto a la privatización del canal, cómo se ha producido y algunas cosas más con la mayor brevedad posible. Vamos a ver si sé, porque creo que se da aquí. Vamos. Yo una primera cuestión que debíamos de ver es el tema de qué es el agua. Si el agua es privatizable, no es privatizable, se gestiona mejor de lo público, de lo privado. Y lo que hay que decir que el agua no es un bien cualquiera, no es un bien económico, fundamentalmente, es un bien social, es un bien medioambiental, es necesario para la vida, es un derecho humano, es un bien que hay que planificar porque es escaso. Quiere decir, el agua, el servicio de agua potable y saneamiento tiene que hacerse universal por ser un derecho de todos los ciudadanos, y por lo tanto, y además el agua es un monopolio, o sea, nosotros nunca podremos tener dos grifos. Cuando pueda haber alguna actividad, de alguna manera,
de competencia es cuando se va a comprar una empresa. Ahí compiten algunas empresas. En el momento que esa actividad de compra ya se ha hecho, vuelve a ser un monopolio. Quiero decir, con todas estas características, la empresa privada o lo privado no es eficiente en funcionar, porque no funciona con los cánones de la competencia que podría ser eficiente en otras actividades. Con lo que quiere decir que si se lleva una empresa pública bien, es más eficiente, y así lo ha demostrado el canal de Isabel II a lo largo de los 160 años de existencia, que ha dado un servicio que los ciudadanos, en todas las encuestas que ha habido, la han visto como bueno, que es una empresa además tiene altos estándares de calidad, muy tecnificada, y que además económicamente es estable, como ahora veremos. Y dice, bueno, ¿y por qué no lo privatizan? ¿Por qué no privatizan lo que allí denominamos la joya de la corona? Pues ahora lo trataré de explicar. Vamos a ver. En primer lugar, deciros que el canal es una empresa bastante eficiente, es una empresa que es la única en España que gestiona todo el ciclo integral del agua, desde las presas, el agua que se capta o el agua subterránea, hasta todas las conducciones, los tratamientos de agua potable, las conducciones de las propias ciudades, las depuradoras, al final la reutilización de las aguas depuradas y al final hasta que los depositan los ríos. E incluso todos los aspectos medioambientales que afectan a toda esta actividad también los trabaja. Incluso es una empresa que planifica toda esta actividad, por lo tanto es como una especie de agencia también, no solamente es una empresa que da el servicio del agua. Eso es lo primero. Y además que da a una población de unos 6 millones de habitantes, que además sus redes de distribución son inmensas. Estamos hablando, no quiero entretenerme mucho en esto, pero estamos hablando de una empresa muy compleja que prácticamente, ya digo, es una agencia del agua con todos los servicios y con todas las cuestiones que lleva esto. Que además la calidad del servicio es buena, los estándares de calidad los cumple absolutamente, está muy tecnificada, tiene además muchos sistemas de gestión de lo que son las sequías, de lo que es famoso, por ejemplo, no digo solamente en España, sino en todo el mundo. El manual de sequía del canal fue el primer manual que con una racionalidad y con unos instrumentos que costaron mucho al erario público, quiero decir, pues puede encarar las sequías y las avenidas con una solvencia de que no haya problemas en el abastecimiento. Todo esto, además, medioambientalmente está bien considerada incluso por los grupos medioambientalistas, hasta tal punto que, por ejemplo, por decir un dato, en los últimos 4 años ha hecho un ahorro del 13% del agua en programas de disminución de la demanda, de ahorro, etc. Quiero decir que en esos parámetros no se le puede decir que no lo ha hecho bien. Además, es una empresa, como ahora veremos, que no tiene problemas económicos, en este caso, sino al revés. En el año, la única auditoría que conocemos por filtración, es una auditoría que hubo, en el año 2009 tuvo como beneficio 150 millones de euros. No es ninguna tontería. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque como hemos empezado tarde, pero era porque se dieran ustedes una idea de todo lo que son las infraestructuras que maneja el canal. Pero vamos, estos son unas fotos que ven, no voy a entrar mucho más en ello. Pero sí quisiera que vieran este cuadro. Este cuadro es muy interesante, sobre todo lo que está en rojo, porque lo que estamos diciendo aquí es que es una empresa que tiene un patrimonio tangible, actual, y no está todo valorado dentro de esta auditoría. Estos son datos de la auditoría que estoy diciendo, de cerca de 2.800 millones de euros, que tiene además un negocio. El negocio significa digamos, el cobro por el agua, de 750 millones de euros anuales, y que tiene unos beneficios después de impuestos de 153 millones y unas inversiones, que esto es muy importante, anuales de 350 millones de euros. Y esto hago hincapié porque cuando se privatizan estas cosas hay muchas maneras de sacar dinero. Una de las maneras de sacar beneficios para la empresa privada, evidentemente la más fácil, es subir las tarifas. Otra es todo lo que tiene que ver con los trabajadores, que le bajan la calidad del empleo, el número, bajando incluso pues, la calificación de los propios trabajadores de esa empresa. Otras es precisamente, viendo estos balances, disminuyendo las inversiones. Aquí tiene 350 millones de euros de inversión al año, significa que a poco ajustes que se haga, se puede ir a menos inversiones
¿Qué inversiones son? Renovación de redes, por ejemplo, bueno, que tiene un programa anual de renovación de redes de los 150 pueblos de Madrid, es decir, que estamos hablando de la Comunidad de Madrid. Entonces, evidentemente, si tú bajas las inversiones, puedes aumentar la ganancia. En vez de 150 millones, puede ser más. Quiero decir, esto es para que vean lo golosa que puede ser esta empresa con estos datos que les he dado. Yo, bueno, esto lo voy a pasar rápido porque lo que quería saber, que ustedes supieran, es que cuando hablamos del canal, no hablamos de la empresa de aguas solamente, aguas y abastección. Estamos hablando de un grupo que se ha ido formando a lo largo de los años, se llama Grupo Canal, que es lo que se privatiza, en la cual hay aproximadamente unas 27 o 30 empresas, el grupo empresariales sociedades anónimas, además del canal, en el cual pues hay desde hidroeléctrica, o sea, aprovechamiento de los saltos hidroeléctricos, siempre con un porcentaje mayoritario, pero con algún socio privado, hay desde canal, empresas de comunicación, de telecomunicación, empresas energéticas, empresas que está a través de una empresa que le llaman vehículos, Canal Extensia, que se va y se extiende por la geografía española y por Latinoamérica en las concesiones, entra en concesiones de agua y saneamiento, de gestión del agua. En Latinoamérica tiene unas 14 empresas, es accionista en varias empresas de Colombia, Ecuador, República Dominicana, etc. Quiero decir, y en España pues tiene Agua de Cáceres, está metida también en Alcalá de Henares y en otros sitios más. Quiero decir, eso todo es el Grupo Canal, que es lo que se privatiza. Bueno, yo paso aquí porque para que vieran la expansión en Latinoamérica, porque queda muy claro, fundamentalmente. Y eso también ya he dicho que se privatiza. El proceso empieza en 2008, este proceso de privatización, en el cual, para que tengan claro lo que significa la privatización del canal, no es que el canal se privatiza, es que con el mayor activo, el 90 y tantos % del activo del canal, se pasa a una empresa, se forma una empresa nueva, sociedad anónima, y esa sociedad anónima, que se llamará posiblemente Aguas de Madrid, porque siempre aparece eso, Aguas de Madrid, y en el 49% de ese capital se forma una empresa mixta en el cual el 49% lo tendrá el capital privado. Esa es la entrada del capital privado. Y a esa empresa se le van a dar todas las redes hidráulicas, lo que forma todo el patrimonio hidráulico del canal, desde las presas hasta la depuradora y todo, y luego eso se le da para que lo gestione. Y luego a la empresa se le da en propiedad todo lo que son lo que llaman los bienes patrimoniales. Y ahí está. Todas las acciones que he dicho de todo ese Grupo Canal, las acciones de esas empresas, están los suelos, quiero decir, un inmenso suelo que tiene el canal porque se lo han cedido los propios ayuntamientos a lo largo de generaciones, que está hablando de una empresa de 160 años, muchos suelos en la sierra, alrededor de los embalses, etc. Tiene y inmuebles en Madrid de una cantidad importante, quiero decir, eso al día siguiente la empresa lo podría vender, esas tres cosas que he dicho, o sacarle ganancia, lo que quiera. De los otros, los bienes que llaman de maniales o patrimonio hidráulico, no lo puede vender, lo gestiona. Esa sería la cuestión. Hay también, bueno, esto es una empresa virtual, nadie sabe cómo va a ser esa empresa. Hasta ahora nadie lo sabe. Se formarán las obligaciones de servicio público en lo que llaman el contrato programa que hará la Comunidad de Madrid con esa empresa. Con lo cual estamos hablando de una empresa que ni tan siquiera sabemos ni cómo está organizada, ni qué patrimonio, ni qué capital social va a tener. O sea, y bueno, ahora, y sin embargo, empieza el proceso de privatización sin conocer la propia empresa. Aquí quien está llevando toda la batuta de lo que puede ser los informes previos, jurídicos y tal, para formar, pues es fundamentalmente el Banco Bilbao Vizcaya y la Banca Rothschild, son los que están, y luego un bufete de abogados muy famoso de Barcelona que se llama Cuatro Casas, que si no recuerdan habrán oído en la prensa que ha sido denunciado y va a ser procesado por malversación de fondos y por deber Hacienda no sé cuánto dinero y escape de dinero al extranjero. Bueno, pero vamos, es muy famoso, la verdad es que ese bufete, pero ahora mismo está en esta situación. Bueno, estos informes, que son los que van a conformar qué va a ser esa empresa, nadie lo sabe, no lo saben los parlamentarios de la Asamblea Regional, a pesar de preguntarlo, ni el Consejo de Dirección del Canal, ni nadie. Todo eso es secreto y no se sabe. Pero sí
posteriormente, cuando avanza, porque hubo un año en el cual fue en blanco pues la crisis, no había nadie, no había compradores en ese momento, ahora se recuperan los bancos y empieza a haber ya compradores y se relanza el proceso, y lo que se ofrece es a los ayuntamientos participar en el capital social de la nueva empresa en función de su población hasta un 20%. Ahora ya no queda claro, porque ante preguntas no han clarificado, si... y de ese porcentaje que se lleva, le dan la golosina de que si quiere venderá el 70% de lo que le den de acciones a empresas privadas. Con lo cual ese es el dinero. Tú puedes conseguir, Ayuntamiento de Madrid, te damos 350 millones en acciones, y tú puedes vender después 250, más o menos 270, para aumentar el patrimonio. O sea, se les compra o se intenta comprar a los ayuntamientos con esa golosina. Bueno, pues, y no sabemos ahora si ese 70% va a subir al 49%, porque ya entonces sería que habría una mayoría de la propia empresas privadas. Y eso no se ha tampoco clarificado a preguntas, dicen, eso saldrá el 100% y no clarifica el gobierno regional. ¿De dónde va a salir? El primer convenio que se forma es el Ayuntamiento de Madrid, que era el más goloso, el que querían ellos, porque es la mitad de la población de la Comunidad de Madrid, y ese convenio se ha firmado. Y luego ya ha aparecido la multinacional Suez a través de Aguas de Barcelona diciendo que estaría dispuesta a coger ese gran reto y que está muy ilusionada para entrar en el capital, y todo eso se ha sabido. Luego ha aparecido también Florentino Pérez y con ACS, en fin, o Dragao, viendo también a ver cómo puede entrar, pero ahora ya parece que hay gente que quiere entrar. Últimamente, yo lo digo porque ha aparecido en el aquí te enteras por la prensa extranjera, fundamentalmente en el Financial Times aparece ya que los que de verdad están interesados son los fondos de inversión, que eso sería terrible, porque esos no son gente que esté en el mundo del agua, los ponen en un sitio, si ven que ganan poco los sacan y de las empresas. Entonces, con lo cual, eso sí sería ya un escándalo grande, pero para que estéis al loro, porque es posible que eso sea también una de las soluciones que están viendo. Y ahora están en un proceso de presión de los ayuntamientos, los 179 ayuntamientos de Madrid, para que firmen su adhesión o su incorporación a esa empresa y, por otro lado, que firmen unos nuevos convenios, porque en la Comunidad de Madrid, hasta ahora, la forma de que los ayuntamientos dieran sus redes al canal de Isabel II, empresa pública, era a través de unos convenios que hacían individualmente con cada uno de los ayuntamientos y que se adaptaban a las necesidades de cada ayuntamiento, y algunos pues tienen el alcantarillado lo llevan los propios ayuntamientos, otros el abastecimiento, otros solamente el canal cobra, en fin, hay una multiplicidad de formas de haber hecho convenios, y eso está ahora mismo así en Madrid. Y ahora lo que quieren es que se firmen unos nuevos convenios que ya afectarían a la nueva empresa, sin saber qué empresa todavía, pero bueno, afectaría, porque lo pones, tú firmas ya con la próxima empresa, en el cual hacen un convenio único de gestión integral y en el cual hay muchos problemas en cuanto a los contenidos, porque son peores para los ayuntamientos en los derechos y los derechos de los ciudadanos, han bajado mucho en calidad. Entonces voy siguiendo ya más rápido. Razones de la privatización, dicen que es una falta de recursos, pero habéis visto que no hay una falta de recursos. Si habéis visto el cuadro, lo he enseñado bien, era 2009, se continúan las ganancias, no hay una falta de recursos. Dicen que hay que encarar la directiva marco, hay que hacer renovación de plantas, hay que hacer otros embalses. Bueno, al final, cuando hemos ido a hablar con los organismos de Cuenca, ahí en la Confederación del Tejo, han dicho, oye, de embalses nada, porque tenemos ahora mismo agua para 9 millones de habitantes, Madrid tiene 6, quiere decir que está bastante dotada. Renovación, pues sí, pero también hay cauces de renovación de las depuradoras para cumplir con la directiva de las directivas europeas, pues sí, también, pero hay cauces para conseguir, entre ellos con las ganancias y las inversiones. O sea, nosotros no hemos visto que haya un problema económico como puede ocurrir en otros lugares. Allí no hay un problema económico, es una empresa muy solvente, con capacidad de endeudamiento, no tiene ningún problema. Y eso, entonces veríamos, bueno, ¿y cuál es entonces lo que nosotros hemos analizado? Pues hemos analizado que hay una extensión de las políticas neoliberales que ya están en educación, están en sanidad, pero que quizá el fondo es
dos problemas. Primero, la presión de las compañías, las grandes compañías transnacionales, que son ya importantes, multinacionales, del agua. O sea, Aguas de Barcelona, Suez, presiona mucho, ha presionado desde hace mucho tiempo, de querer coger la gran tarta de Madrid, que es el 10% del agua de toda España, lo que se vende, de las ventas de agua de toda España. Y posteriormente, Aqualia, Fomento de Construcciones y Contratas, presionando mucho, en fin, ACS, Acción Agua, en fin, ahí todo el mundo presiona para que ese esté, porque, voy a decir con claridad, el negocio del agua es el negocio más rentable absolutamente de toda la actividad económica. No tiene ningún problema, cada 2 meses es una empresa que tiene liquidez, cosa que no hay empresa que así sea, que haya de otra manera, cada 2 meses liquidez. No hay ningún riesgo, porque si hubiese incluso algún problema con las tarifas, lo suben las tarifas. No hay tampoco, si hay... tiene que subir cualquier cosa, no hay problema, que es un mercado cautivo. Hay un 95% en Madrid, por lo menos, de gente que paga. No es, y al final, por mucho que te suba la tarifa, tú tienes que beber agua y no tienes más con grifo. O sea, es un negocio, ese es un problema. Y el otro problema es el de hacer caja, o sea, que el gobierno cuando dice que tiene déficit no es el agua, es que lo tiene. ¿Sí? ¿Qué me queda? 2 minutos. Bueno, entonces voy a ir más rápido. Sí. Bueno, estas son las razones. Entonces, yo no voy a decir por qué hacemos no, sino voy a ver un poquito... Ahí me he ido para atrás. Bueno, ahora las movilizaciones que tenemos. En primer lugar, hay unas movilizaciones de los propios trabajadores, que las hicieron nada más que empezar la privatización, importante, con una, digamos, ausencia de los medios de comunicación, de decir lo que estaban haciendo. Había manifestaciones de 5.000, 10.000 personas y no aparecían en los medios. Pero hubo una importante, pues, son aquí, digamos, manifestaciones que había en los teatros del Canal, había una cosa. En segundo lugar, cuando nace la plataforma hace 1 año y medio, contra la privatización, ahí tenéis, y no lo voy a decir, pero lo vais viendo, tenemos alrededor de unas 27 organizaciones que pertenecen a la plataforma y muchos independientes, como en mi caso, que también estamos en esta propia plataforma. La primera cuestión, el objetivo que hacemos es informar, porque la gente no sabía lo que se estaba haciendo, se ocultó prácticamente a través de medios, etcétera, no había ninguna información. Hay una web que todo el que quiera cogerla creo que es muy interesante, y una parte importante, una cuestión importante es que sintonizamos muy bien con el movimiento 15M a partir del 15 de mayo, nosotros llevamos ya bastante tiempo trabajando, y adoptaron como una de sus principales reivindicaciones el tema de la privatización del canal, y por lo tanto tenemos incluso una coordinadora de acciones que ha potenciado mucho el movimiento. Las luchas, os voy a decir, fundamentalmente que se han llevado son información, apoyo y asesoramiento a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos eran el elemento vital, eran los propietarios de las redes municipales y por lo tanto eran las personas que eran los entes que, si no se lo daban en esos convenios, la empresa que se formara no podría dar el agua a los ciudadanos. Y en este marco ha habido desde una iniciativa legislativa municipal firmada por 8 municipios con un ámbito de 800.000 personas, y que está ahora mismo bloqueada en la Asamblea, porque eso se tiene que volver a discutir esa ley en la propia Asamblea, pero la están bloqueando hasta que yo creo que finalicen el proceso. Y luego hemos hecho manifestaciones, y el 4 de marzo vamos a hacer una consulta social a toda la población, dado que la comunidad autónoma no tiene ley de referéndum, ni tiene ninguna posibilidad de hacer ese tipo de cosas. La vamos a hacer nosotros, la plataforma, junto con el 15M, la vamos a hacer en todos los pueblos de Madrid, una consulta social con urnas para que los ciudadanos se puedan manifestar si privatizan o no. Y luego, muy importante, lo digo para cualquier privatización, la nuestra también, es la respuesta jurídica. Nosotros, por un lado, primeramente, ayuntamiento que aprueba este nuevo convenio de adhesión, hacemos un recurso de reposición. Hemos hecho unos recursos de reposición tipo para que lo puedan presentar los concejales que se oponen en esos pueblos, los ciudadanos o las entidades. Quiero decir,
asociación de vecinos, lo que sea, para paralizar el proceso, y luego estamos formando, detrás de ahí vendrá un gran recurso de contencioso administrativo contra la privatización ya de fondo, que lo canalizaremos a través de los que hayan hecho recursos primero previos de reposición. Termino con unas fotos, porque ya son fotos, ya se acabó el mensaje. Os ponemos pues la actividad que ha hecho, dentro de las actividades de la plataforma, pues ha estado ir a todas las asociaciones de vecinos, a las plazas del 15M, a todos nos han llamado. Hemos hecho 270 asambleas en Madrid, o actos de este tipo. Bueno, aquí veis ahí a la parte de la derecha, no, a la izquierda, pues cuando se presenta la iniciativa legislativa municipal de los 2 primeros municipios que lo presentan, luego manifestaciones que hicimos, esto fue de Callao a Sol, incluso Leo Bassi, que no sé si lo conocéis, pues es un cómico italiano, nos ha ayudado en la campaña y hemos hecho muchas cosas con él. Cuando llega el 15M aparecen los botijos antiprivatización del canal, que es el símbolo ahora mismo del movimiento nuestro, pero también el símbolo del 15M, y aparecen por todos los lugares, en todas las plazas, estos botijos, que ahora ya hay más de miles de botijos recorriendo por Madrid. Daros cuenta que esto empieza en verano, era en mayo, y fue una idea símbolo. Han aparecido, por ejemplo, muchas marchas por las sierras, con bicis, me veis ahí, esto parece una romería, parece que hay eso del botijo símbolo, se transforma en romería símbolo, porque aparecen ahí, veis como esto por todos los pueblos. Se han hecho, la mayor manifestación que hemos hecho fue el 8 de octubre, convocada conjuntamente Plataforma 15M, con unas 10.000 personas en la manifestación. Pues aquí está la manifestación otra vez, y entregamos ya las primeras 40.000 firmas que hicimos, seguimos recogiendo firmas contra la privatización, y las entregamos en diciembre también en el gobierno de la Comunidad de Madrid, y ahora estamos metidos en la consulta social, que es el 4 de febrero, en las cuales le preguntamos a los ciudadanos: ¿quiere usted que el canal de Isabel II continúe siendo 100% público? Y en esa estamos ahora mismo, esa es nuestra... Y ya con esto, muchas gracias por su atención, y decirles que en todo lo que esté en nuestra mano y les podamos ayudar, pues aquí estamos, la plataforma, y tenemos un grupo jurídico que, si pudiera ser también de utilidad, pues también lo ponemos a disposición, y mucha suerte. Como decía Luis, me llamo Renato de Nicola, vengo de Italia y me honoro de participar en un foro italiano de los movimientos por el agua que no tiene dirigentes, porque somos todos dirigentes. Un foro que está compuesto de más de 500 grupos locales, que está presente en toda la provincia italiana, que se sustenta independientemente de todos, porque ha hecho como regla la autonomía social y el hecho de contar su propio mismo antes que todo, y que tiene fe en el pueblo. Puede ser un poco demasiado romántico eso, pero le explico por qué es así. Nosotros con gran alegría podemos decir que podemos ir adelante en el tiempo con el dinero, con las actividades, porque todo el pueblo nos ayuda, con 1 euro a la vez, con 2 euros a la vez, no importa cuánto, pero somos muchos, somos tantos, y tenemos una fuerza muy elevada, sobre todo por eso. Tenemos claridad de pensamiento, capacidad de propuesta, pero sobre todo representamos, somos el grupo organizador de un pueblo que pulsa, y eso es la cosa más importante, creo que puedo decir de mi movimiento. Es un movimiento que tiene una historia larga, y que afortunadamente ha tenido una historia larga porque ha podido sedimentar en el tiempo experiencias, no obstante las urgencias que teníamos en la privatización que nos estaban haciendo. En Italia teníamos un problema al empezar, que la gente pensaba que no se podía privatizar el agua. Cuando repartimos los primeros volantes decían: no, ¿qué estás diciendo? Ustedes son locos, no se puede privatizar el agua. Pues no podían pensar que había alguien que pensaba que se podía privatizar la vida del agua.
Eso de un lado. Del otro lado, pero había una ola privatizadora que no se mostraba directamente como están haciendo en Madrid o como están haciendo acá. Era una cosa muy leve, muy tranquila. Decía, no, nosotros no privatizamos el agua, nosotros privatizamos la gestión, nosotros no la privatizamos todo, la privatizamos en un porcentaje, siempre el Estado que controla. Sí, había un montón de excusas, un montón de ideas puestas ya para que la gente no se podía dar cuenta que lo estaban fregando. Así que nuestro trabajo ha tenido que hacer más que todo un trabajo de información y de recoger todo lo que estaba pasando en algunas ciudades, porque la privatización empezaron en algunas ciudades del norte, del centro-norte, y si nosotros no íbamos a repartir la información en todos, la gran mayoría de los italianos pensaba que no era posible. Así que hemos pensado que era necesario juntar todos los esfuerzos que teníamos. En el 2003 hemos hecho la primera acción en conjunto, coordinados, antes que naciera el foro. ¿Qué hemos hecho en 2003? Estaban intentando de pasar una ley al Parlamento que iba a privatizar directamente el agua sin todos este disfrace, y hemos podido bloquearlo y retardando las cosas. Por eso que siempre hay posibilidades, ¿no?, en la vida de retardar. No es que por cuanto ellos te digan que hay urgencia, uno encuentra siempre posibilidades de bloquear, de hacer cosas. Y hemos bloqueado en aquel momento la olla privatizadora. Nos hemos dado cuenta pero que era solo un bloqueo momentáneo, que los intereses que estaban atrás de la privatización general que había en Italia no se iban a parar por un momento solo de derrota. Así que hemos conformado el Foro Italiano de los Movimientos por el Agua, que tiene una característica fundamental, que no están hechas solo de organizaciones, están hechas de grupos territoriales independientes que han nacido para resolver el problema que tenían en su ciudad. Así que es un foro que pone organizaciones sindicales, radicales o no, organizaciones ONGs que han trabajado sobre el agua, organización como ATAC y diócesis. Nosotros adentro del Foro Italiano del Movimiento tenemos una diócesis que pertenece directamente al Foro Italiano, no es que adhiere o dice que tenemos razón, lucha con nosotros. ¿Por qué hay una diócesis? Porque en este trabajo de comprender qué hacer, de cómo llevar adelante la lucha, hemos entendido, hemos escuchado que la Iglesia decía en este campo, en otro campo no sabemos que dice que el agua es un bien del creado. Nosotros decimos que el agua es un bien común. Decimos, vamos a ver si estas son ideas completamente diferentes o estamos diciendo la misma cosa. Y en muchos lados, en muchos lugares, estamos diciendo la misma cosa. Es por eso que, por ejemplo, una diócesis, después de un año de trabajo interno, ha adherido al Foro Italiano de los Movimientos por el Agua. No le digo lo que le ha pasado a esta pobre diócesis al empezar. Le enviaban cartitas, ustedes son comunistas, cosas feísimas, etc. Pero al final, ahora es una diócesis pequeñita que hace de referencia para toda la otra diócesis sobre el tema del agua. Porque al final ha ganado también al interior de su estructura una capacidad y una credibilidad por haber adherido al empiezo a este movimiento. Con esta situación de organización muy plural y basada también en muchas luchas territoriales, hemos pensado de hacer una propuesta de ley al Parlamento, porque no existía una ley precisa y marco sobre el agua. Y hemos construido esta ley, la hemos construida nosotros, no hemos llamado un jurista, le hemos dicho tenemos necesidad de una ley del agua y él ha hecho eso.
La hemos escrita nosotros, la hemos probada en 10 asambleas regionales y la hemos recogido 400.000 firmas, necesitaban solo 50.000, y sobre todo la hemos dado en la mano del presidente de la Cámara de los Diputados en Italia en 2007. Esta operación fue más importante de la cuestión numérica, de la cuestión cuantitativa. Es que en este momento nosotros hemos tomado conciencia que éramos un movimiento constituente, no éramos solo un movimiento de protesta y de lucha, que está bien, pero era al mismo tiempo constituente, que nosotros, si el Parlamento no discute, si el Parlamento no actúa, actuamos nosotros. Y nos hemos dado cuenta, recogiendo las firmas en toda Italia, que había una conciencia mucho más alta de lo que pensábamos nosotros, que la gente, decimos, estaba con nosotros, ¿no? Y que teníamos esta fuerza de relación fuerte con la gente. Ahora, ¿qué ha hecho el Parlamento con estas 400.000 firmas? Nada, nada, nada. Yo quiero ser claro, porque para mí la verdad es siempre revolucionaria también cuando no hace bien. El Parlamento estaba gestionado, tenía la mayoría el centro de izquierda, no estaba la derecha, no estaba Berlusconi. No ha hecho nada. Mayor conciencia. Que nosotros no somos apolíticos, nosotros hacemos política sobre el agua, porque decimos, actuamos, etcétera, pero que tenemos necesidad de ser autónomos socialmente, porque si nosotros estamos esperando que iba a cambiar algo porque había una elección, nosotros no íbamos a cambiar nada, porque en el 2008 en el Parlamento italiano no hay casi ninguno de izquierda. Quiero hablar claro, ¿no? No había ninguno de las personas que nos había ayudado al empezar que estaban dentro del Parlamento. No había ninguno adentro del Parlamento nuevo, donde ganó Berlusconi, que tenía el pensamiento de discutir la propuesta de ley que hemos hecho. Ningún parlamentar. Así que hemos tenido que contar sobre nuestra fuerza. ¿Y qué ha hecho Berlusconi? Al ver que no había ninguno que hacía las cosas, propuso la ley de privatización total del agua, pensando que si ahora acabamos con todo, finalmente arreglamos las cosas. Fue un error clamoroso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho, escuche, tú no puedes cambiar una ley sobre un tema tan importante como el agua, que, repito, es una cosa fundamental por la vida, no es un bien cualquiera. Sin ella no somos, simplemente no somos, no podemos decidir de ser de una forma o de la otra, porque simplemente no podemos, y no podemos hacer un día un paro del agua indeterminado hasta que la empresa privada cambie su idea. Nosotros tenemos que tomar, que limpiarnos, que los productos agrícolas tienen necesidad de agua, no se puede hacer, no es una cosa como la otra. Bien, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho, no pueden decidir en 10 días un argumento tan importante. Y llegaron 50.000 firmas en una semana para bloquear esta cosa y para no decidir del agua en forma de decreto, ¿no? Más de discusión verdadera dentro del Parlamento. No le importó nada. Por eso que la única vía que teníamos para bloquearnos era el referéndum. En Italia, gracias a la lucha de los partisanos contra los nazis fascistas, tenemos una de las constituciones mejores, a donde está previsto que si una cuota importante de la población no está de acuerdo con una ley, puede recoger firmas para abrogar esta ley. O sea, no es un referéndum propositivo, hay solo lo abrogativo. Bien, para hacer esto necesitan 500.000 firmas. Nosotros hemos recogido 1.700.000 firmas certificadas, no firma puesta así, con cédula, con todo eso, etcétera, etcétera. Y para nosotros fue un éxito mayor de lo que hemos pasado. ¿Por qué? Porque hemos mirado que estábamos nadando en un mar nuestro. Estábamos una relación con el pueblo enorme y maravillosa, porque mucha gente venía para firmar, nosotros pedíamos explicarle, digo, no chico, por favor, ya sé que es, firma. Bueno, y cuando hemos empezado a recoger las firmas, cuando hemos dado estas firmas, ¿qué han hecho? Han cancelado el
tema del agua y del referéndum de la vida pública italiana y de la vida televisiva. De aquel momento no se ha hablado de este tema. En campaña referendaria que teníamos que significa social. Social no significa solo los sindicatos que están en la fábrica o los estudiantes, las organizaciones estudiantiles que están en la escuela. Hay los círculos de ancianos, hay los círculos deportivos, hay las iglesias. Yo mismo he hablado en catedral. Después del terminar de la misa, yo hablaba, decía, bueno, etcétera, etcétera, y decía, por favor vayan a votar porque están quitando esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y no en todas las iglesias, pero en la gran mayoría, de un lado. Del otro lado, con la internet. Hemos trabajado con estas dos vías. ¿Y qué pasó? El 57, porque si no iba a votar el 50 más una persona al referéndum, el referéndum no era válido. ¿Qué pasó? Ha votado el 57% de las personas, comprendido todos los italianos que estaban al exterior, que han votado poquísimo porque obviamente no sabían nada, si no lo sabían los italianos que estaban allá, imagínense. Y así que y el 96% de la gente votó contra la privatización. Esto significa que la mayoría absoluta estaba contra la privatización. Bien, nosotros pensábamos que se iba a aplicar eso. Desgraciadamente, ¿qué pasó? No lo aplicaron, no lo están aplicando. ¿Cómo es posible? ¿En qué democracia vivimos? 27 millones de personas dicen una cosa y al poder elegido de nosotros mismos no le interesa nada. Continúan, no le interesa nada. Yo soy muy preocupado por nuestra democracia, no por un gobierno o por el otro, por nuestra democracia, porque si el pueblo va a votar en 27 millones de personas contra todas las ideas que hay, ¿no? No hay ninguno que toma esto, ¿no? y lo desarrolla institucionalmente, ¿qué hacemos? ¿No? Es muy preocupante. Así que hemos tenido el 26 de noviembre, después de meses del voto, hacer otra marcha en Roma, esta vez no contra Berlusconi y per l'agua, pero contra Monti, otra vez, otro jefe que viene porque para nosotros no hay jefe de gobierno que puede cambiar, para nosotros el tema es el agua. Ahora, estamos en pie de lucha como antes y hemos lanzado la campaña que se llama de obediencia civil, porque la única que nos quedaba era la desobediencia, ¿no? Nosotros hemos dicho, no, nosotros no somos desobedientes, es el poder que no actúa lo que el pueblo decide, así que somos obedientes. ¿Obedientes a quién? A los 27 millones de personas, porque nosotros no somos los padrones de los 27 millones de personas, somos los guardianes del resultado electoral. Y así, ¿qué significa esta obediencia civil? Muchas cosas, pero al final se aplica una cosa que la hemos experimentado en una ciudad hace mucho tiempo, por eso que es muy importante las experiencias territoriales que se hacen, una lucha que no nació ni en la fábrica, ni en la escuela, ni en las sedes sindicales, que la inventaron los ancianos de un pueblo que se llama Aprilia, que está en Latina. ¿Qué ha hecho esta persona? Cuando la multinacional ganó, se privatizó, y la multinacional ha aumentado del 300% la boleta, la tarifa, no tenían dinero para pagarla, y no sabían qué hacer, pero tenían tiempo porque eran jubilados, tenían tiempo, tenían sus círculos donde jugaban a cartas, donde vivían, y han elaborado esta idea, han elaborado un programa internet. Ellos ponían la factura vieja, le cambiaban la dirección, no a la multinacional que había ganado la licitación, pero al alcalde, porque decían, nosotros hemos votado al alcalde, no hemos votado a la multinacional francesa que viene acá a chuparnos el agua. Y bajando, no pagando, no toda la boleta, no pagando el aumento que la multinacional quisiera para su ganancia, no para pagar el agua. Así que nosotros hemos tomado esta experiencia que han hecho por 5 años 6.000 familias de este pueblo y la hemos lanzado a nivel nacional. ¿Qué hacemos?
nosotros antes le decimos a todos los que gobiernan, miren, usted tiene que aplicar la ley. Si no lo aplican, nosotros vamos a los tribunales. Si no pasa tampoco eso, nosotros nos vamos a pagar una parte de la factura, porque es para nosotros ilegítima. Porque si nosotros hemos votado un referéndum en que se dice que el agua tiene que ser pública y que no tiene que dar ganancias privadas, nosotros le quitamos el 7% de esta cosa que se llama remuneración del capital. Porque otra invención italiana es que tú, cuando vas a pagar la factura, pagas directamente, anticipadamente, la ganancia del capital que tendría que tener este servicio financiero. Es una locura. No, yo te voy a pagar antes, es un welfare patronal, que nosotros los pobres vamos a pagarlo a lo que todos somos capaces de ser emprendedores de esta forma, si ya tengo la ganancia ya hecha, independientemente si soy un buen emprendedor o no. Así que nosotros hacemos como los viejitos que nos han enseñado, ponemos la factura allá, si es 100 la factura, se resuelve 93 y paguemos 93. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros ejercitamos una contrapoder y un poder al mismo tiempo. El poder derivado no de lo que pensamos, pero del hecho que hemos votado en 27 millones de personas, el contrapoder de un poder que no es democrático, porque no aplica la democracia. Ahora, ¿esto significa que todo está bien, que todo lo hemos resuelto? Absolutamente no. Pero hemos dado cuenta que este movimiento vivirá por siempre, no lo sé. Puede ser que nos pega, un día no sé qué hacemos, pero luchamos. Porque decimos, como dicen las madres de Plaza de Mayo, que la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Y nosotros no queremos abandonar este diseño de lucha que hemos hecho, porque hemos redescubierto otra vez que somos pueblo, que tenemos una dignidad y que los bienes comunes fundamentales no pueden ser dirigidos del capital financiero. Eso no queremos que sea así y continuamos la lucha. La única cosa que le puedo decir es que siempre hay espacio en las cosas, siempre hay. En toda la situación de dificultad que hemos tenido, porque hemos tenido muchos bajones, porque la lucha no es álgida, tranquila, perfecta, como siempre, etc. Cuando hay dificultades, cuando parece que no hay nada, regresamos a nuestro pueblo y vemos qué se puede hacer para cambiar, vemos los errores que quizás hemos hecho involuntariamente y continuamos la lucha. Le dejo la única cosa que le puedo regalar no es ni dinero ni nada, porque no somos ricos y no tenemos televisión, no tenemos nada. Esta bandera, como la otra que hemos hecho, esa es la nueva, la vieja que hemos hecho fue un éxito increíble, porque cuando la televisión no ha querido hablar de nosotros hemos puesto, no esta, la de antes, frente en todos los balcones. ¿Y qué resultado hay? Que no obstante que la televisión no hablaba de nosotros, hablaban de nosotros los balcones, las ventanas. Y era fundamental, porque la señora que iba al mercado, que veía que su bandera era la misma que tenía la señora con que ha hablado, no sé, la hora antes del médico o del otro, significa que no estaba sola, que independientemente de la versión, que nosotros existimos independientemente de la televisión, que somos pueblos independientemente de la televisión, que puede ser solo un medio, la televisión no puede ser una vida. Y por eso esa es la nueva, ¿no? Que es la campaña Respete mi voto, campaña de obediencia civil, y lo que le puedo dar es solo esto y augurarle que gane, obviamente, pero sobre todo que puedan luchar y repetir que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Cataluña, que se llama Aguas Vida, y también soy miembro de Ingeniería Sin Fronteras. Y bueno, un poco, llevamos toda una semana de acciones en Madrid, ayer estuvimos en Sevilla y he ido adaptando un poco la presentación, que he ido hablando con diferente gente. Vamos a llegar al conflicto en Cataluña, pero yo quería empezar un poco repensando si estamos ante un modelo hegemónico, ¿no? Porque parece ser que el único camino que nos queda es la privatización, que eso es lo que se da en todo el mundo, que eso es lo que funciona.
Y entonces yo creo que ahí también valdría la pena analizar este planteamiento. Entonces, en el mundo el 90% de la gestión del agua es pública. En Europa es el 70%, tenemos países como Holanda, como Suiza, que incluso por ley no se puede privatizar la gestión. En España solo un 50%, y yo que vengo de Cataluña solo un 20%, ¿no? O sea, porque realmente yo no pensaría que es un modelo implantado de forma general. O sea, yo vengo de Cataluña y seríamos la punta de lanza. O sea, todo lo que os voy a contar es posible o que ya lo hayáis vivido o que lo vayáis a vivir si sigue la tendencia actual, pero que no nos pensemos que esto es lo que está pasando en Europa y en el mundo, ni mucho menos, ¿no? Al revés, o sea, lo que estamos viendo ahora es que todo su desembarco que hicieron en América Latina ha fracasado. La gente les ha echado, literalmente, les han hecho referéndums, les han hecho consultas, han rescindido contratos, y todas sus expectativas de ganancias pues se han ido al carajo, ¿no? Entonces, se calcula, España tenía una presencia en el 80% de contratos de agua en América Latina, principalmente a través de ACBAR, Fomento de Contratos de Construcciones, y de estos han perdido el 70% de contratos, ¿no? O sea, realmente el golpe que les han dado en América Latina ha sido considerable, y ahora mismo se da una situación que Europa pues vuelve a ser apetecible, ¿no? Entonces la primera noticia que me interesó fue esta. De repente ACBAR se vende a una empresa por un precio inferior al que la compró. O sea, eso ya no es muy normal, y decía que su nuevo mercado pues era el mercado nacional español y autonómico, ¿no? Realmente la otra noticia, que sería en inglés y es de Veolia, que es la otra gran compañía mundial, va a reducir de 77 países a 40 países y se va a centrar en Estados Unidos y Europa. O sea, lo que estamos viendo es un repliegue. Ese modelo expansionista y de ampliación de mercado no ha funcionado y van a volver a donde hay unas altas coberturas y donde hay capacidad de beneficio, ¿no? Pero sí que nos parece que este modelo pues, es el que toca, ¿no? Realmente podemos ver que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pues, están implantando a marchas forzadas a todos los niveles pues, intentar conseguir una cuota de mercado mayor. Hoy en día tienen el 10%, y eso yo creo que cuando nos vengan hablando de todo lo que hacen, pues solo hacen el 10%, ¿no? O sea, realmente muy poco. Además, también se está dando casos de remunicipalización, y justo les está pasando esto en Francia, ¿no? En la cuna de las multinacionales del agua, pues resulta que Grenoble remunicipalizó, Toulouse remunicipalizó, París en 2000 remunicipaliza, y además cuando se echan cuentas pues se ahorran dinero, ¿no? O sea, lo primero que se dan cuenta es que los presupuestos no había control, no estaban bien ajustados, y por ejemplo París calcula que el primer año recupera 30 millones de euros, que no es nada menor, ¿no? Finalmente lo que hacen es intentar implementar un nuevo modelo que le llaman alianzas público-privadas, y dicen, esta sí que es la fórmula mágica. El formato de concesiones ya hemos visto que no convencía, pero con esta nueva fórmula pues la cosa va rodada, ¿no? Normalmente hay una participación pública que puede ser del 51, mayor o menor, que se queda un poco con, nosotros decimos, con todas las deudas, y aparece una participación privada que normalmente se queda con la gerencia, se queda con las partes de la empresa que dan beneficios, y es un poco quien saca beneficios. Decimos, socializamos las deudas, privatizamos los beneficios, ¿no? Ese sería el modelo imperante, y ahí os quería poner otra diapositiva. Esta fue en 2009, nos la presentaron en Cataluña y era muy fácil, ¿no? Está en catalán, pero yo creo que lo vais a entender. Dice, si hay posibilidad de repercusión del coste en el usuario, si hay posibilidad de cobrar, pues vamos a colaboraciones público-privadas. Cuando no haya posibilidad y aparte sea absolutamente inviable, pues que se quede en lo público, ¿no? O sea, realmente esto lo plantean así en los debates de agua en Cataluña, lo plantea incluso entidades financieras. Dicen, el modelo es muy simple, si no hay dinero, que se quede en lo público, si vamos a poder sacar tajada, pues nos lo pasáis, ¿no? Incluso esta es su visión del ciclo integral, y vuelven a plantearse lo mismo. De todo esto, ¿dónde puedo entrar? De lo que te he dicho antes, ¿dónde hay dinero? ¿Yo dónde puedo? En los depósitos, en las depuradoras, en lo que sea. Donde pueda sacar dinero, cuenta conmigo, y yo te voy a conseguir una entidad financiera y van a llegar los créditos. Y ese es el modelo. O sea, vamos a desmontar vamos a hipotecar el futuro, vamos a saquear todas las cuentas públicas, y aquí el tonto que no quiera vender sus muebles, pues se va a quedar el último de la fila, ¿no? Yo después
La siguiente diapositiva fue este movimiento que hubo en 2009, cuando la Caixa se vende gran parte del accionariado que tenía en Agbar y pasa a quedar totalmente controlado por Suez. Yo supongo un poco, cuando decimos Agbar, todo el mundo ya piensa que es Suez, pero Agbar realmente en España está dando cobertura a 12 millones de habitantes. Agbar es Sorea, Agbar es Aquagés, Agbar está realmente implantado en todo el territorio. O sea, cuando yo ahora voy a hablar de Agbar, realmente no estamos hablando de una entidad de Barcelona ni mucho menos. Estamos hablando de una entidad que controla el 70% de la gestión en baja en Cataluña y 12 millones de habitantes en toda España, ¿no? Y creo que por aquí Aquagés también suena bastante. Pues bueno, cuando pasa este movimiento, realmente la política laboral, financiera, de servicio, se agrava mucho más y realmente la vocación de servicio público podríamos decir que desaparece completamente. Y os voy a contar también un poco quién es Suez. Suez recibe una multa, en este caso su brazo energético, de 1.106 millones de euros por actitudes monopolistas y le sanciona la Comisión Europea en el mercado francés y alemán. Cuando hablamos de corrupción, pues no es nada menor este tipo de multas. No sé si es lo que queremos para el sector del agua en España, ¿no? Pero a mí como mínimo me choca que cuando hablamos de eficiencia, transparencia y tal, nos vendan este modelo del sector privado tan claro, ¿no? Y hay cosas no tan distantes. Esta es de febrero. La Comisión Europea está expedientando empresas francesas de agua, otra vez Suez, por posible pacto de precios, ¿no? O sea, lo que yo os enseñaba antes en el agua, ahí en el sector energético, pues ya se está estudiando qué va a pasar en el sector del agua. Ahora voy a contar un poco más quién es Agbar y también... Esta es una sentencia que nace en 2010, os la puedo pasar, pero bueno, os doy una noticia que realmente es muy curiosa, ¿no? En 2010 se declara que el precio del agua en Barcelona es ilegal. Y os leo un poco el resumen de la sentencia, que está aquí muy bien recogido. Dice: el precio que la Sociedad General de Aguas cobra en contraprestación del servicio que proporciona a los ciudadanos de Barcelona es ilegal. Y al otro lado tenemos: resulta que no hay contrato de concesión, e incluso añade que estamos delante de una concesión nula por falta del procedimiento previo exigible, lo cual tiene importantes repercusiones materiales, pues hoy por hoy la gestión del servicio de abastecimiento de aguas de la ciudad de Barcelona y la actual situación de SGAP hoy Agbar, en tanto que concesionaria del servicio, son actualmente ilegítimas. O sea, lo que nos está viniendo aquí es una empresa que en su matriz no tiene contrato de concesión, no hay pliego, no se sabe cómo se fija la tarifa, no se sabe cuáles son los planes de inversión, y eso es el modelo que queremos exportar o que queremos desarrollar para todo el país, ¿no? Pues cuando os hablen de Aquagés, preguntarles qué pasa con el contrato de Barcelona. Todos los partidos dicen que nos va a llegar, que está al caer, que tal, pero realmente no hay contrato. Esta sentencia la han recurrido, pero sigue su proceso legal. Se calcula que en 4 años tiene que haber una sanción, porque realmente si ha estado operando sin contrato durante todos estos años, pues la situación es grave y para los usuarios y consumidores no os lo puedo contar, ¿no? Cuando hablamos de nuevas políticas, pues esto pasa en 4 meses. No sé aquí cuánta gente sois trabajadores del agua, pero cuando entra un privado, en 4 meses echaban el 10% de la plantilla de la Sociedad General de Aguas de Barcelona. O sea, la cosa está muy dura. Nosotros hemos estado haciendo reuniones con los 3 comités, con el de la Agencia Catalana, el de Aguas Ter Llobregat y el de Agbar, y os digo, las palabras del comité de Agbar son la que os va a caer. O sea, no sabéis la que viene. Venís del mundo del funcionariado, pero vais a entrar en una guerra de guerrillas. O sea, bueno, ahora veréis un poco lo que ha ido haciendo el comité de Agbar, pero realmente las presiones son muy fuertes. La presión financiera de sacar resultados, o sea, a mí me han venido directivos diciendo: es que yo antes velaba por un servicio público, ahora ya no sé lo que hago en esta empresa. Al cabo de un mes rompe la negociación, incumplimiento del ERE, quieren echar a 27 personas más, incluso es el comité intercentros que se va al síndico, bueno, al defensor del pueblo y les presiona apretando por el tema de la concesión, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a despedir cuando estás teniendo unos beneficios anuales
que superan los 100 millones de euros. Ese mismo año que echaba 194 trabajadores, compraba la Torre Bar, no sé si habéis visto ese edificio de Barcelona, que le costó más de 100 millones, ¿no? O sea, por un lado me puedo permitir gastarme 100 millones, repartir 90 en dividendos, pero necesito hacer un ERE en mi empresa, ¿no? Y además un ERE que va a pagar la Generalitat, o sea, la vamos a pagar todos, esa ERE, porque según Aguas de Barcelona no tiene suficiente dinero ni para costear sus reformas laborales, ¿no? Finalmente, otra práctica habitual, y esta es muy curiosa, una concesión en Martorell, una ciudad mediana en Barcelona, llegan dos pliegos, uno es el de Sorea y el otro es el de Aguas de Valencia. El ayuntamiento, cuando analiza el pliego cuando se presenta Aguas de Valencia, ve que hay páginas en blanco y le remite una carta preguntando que cómo es, que falta, que si tienen anexos, que no está completa, ¿no? Esta es la respuesta que le manda la Generalitat Valenciana, Aguas de Valencia. Lo que está en negrita dice: no he presentado ninguna oferta a dicho concurso y por tanto niego la autenticidad de la misma y denuncia la falsedad de la personificación y de la documentación acompañada. O sea, no sé cómo, se presentan dos, Sorea y Aguas de Valencia, y resulta que una de las dos nunca se ha presentado a ese concurso. Esta concesión ya está adjudicada, se le ha quedado Sorea, pone 12 millones de capital inicial, concesión a 25 años y para adelante, ¿no? Pues bueno, estas son prácticas, si más no, dudosas, ¿no? Y finalmente, pues nos dicen que tienen que privatizar una empresa que se llama Aguas Ter Llobregat, que por lo que dicen está fatal, ¿no? Pero Aguas Ter Llobregat en 2011 es considerada la segunda mejor empresa del mundo en gestión pública. Lo da la Global Waters Award, que no es una entidad ni mucho menos sospechosa en temas de... estos mismos premios en el sector privado se lo dieron a Akbar, quiero decir, no hay ninguna sospecha. Pues en gestión pública, Aguas Ter Llobregat es la segunda empresa en ese año mejor del mundo, ¿no? O sea que cuando nos dicen que claro, que es que el sector público no funciona, las finanzas, tal, pues bueno, no, eso tampoco entiendo por dónde va, ¿no? Yo ahora os quería contar un poco más quién es Aguas Ter Llobregat, que es el proceso de privatización que tenemos encima de la mesa en Cataluña y que se está acelerando. Es una empresa creada en 1990, da agua en alta, o sea, desde las cabeceras de los ríos hasta los depósitos municipales, y también gestiona fuentes como pueden ser desaladoras o acuíferos. Estamos hablando de casi 5 millones de habitantes, 120 municipios, una empresa con un rendimiento del 95%, realmente la gestión en alta es muy eficiente. Es una empresa que tiene unos beneficios anuales de 7 millones y que acarrea, eso sí, una deuda de 700 millones. Esta deuda fue en el proceso de sequía que se vivió en Cataluña, del 2006 al 2009. Realmente se hicieron muchas inversiones. Ahora cuenta con un activo aproximado de 1.800 millones de euros y pasó de unas inversiones anuales de 35 millones a 100 millones, ¿no? Realmente es una empresa que ha hecho una gran apuesta por dar una garantía a toda la región metropolitana de Barcelona, que evidentemente se endeudó, pero que si tú miras su balance anual, pues es una empresa que hoy en día está generando 7 millones de beneficios y puede mantener inversiones anuales de 100 millones, que gana premios como segunda mejor empresa pública, que con lo cual no hay ninguna justificación en ese caso financiera o técnica, ¿no? Incluso yo creo que hay unas cosas que tenemos que decir con más fuerza, es que al revés, o sea, un proceso de privatización siempre va a encarecer los costes, ¿no? Se calcula que el porcentaje de subida de tarifa que van a recibir los ayuntamientos es entre un 100% y un 140%, y que eso va a llegar al usuario entre un 40 y un 60% de subida de tarifa. Esos son aproximadamente, calculamos que se van a estar ganando por estas subidas de tarifa entre 20 y 50 millones anuales, con lo cual ese paquete inversor inicial lo van a recuperar rápidamente, y se está ya hablando de una concesión a 50 años, ¿no? Ahí también hacer notar que no forma parte de ningún programa electoral. En las elecciones autonómicas que hubo, ningún partido, y eso sí se les preguntó específicamente, tenía en su programa la privatización de Aguas Ter Llobregat, con lo cual yo no sé qué legitimidad les ha otorgado esa decisión. Aparte la están haciendo a 50 años, eso quiere decir que va a ser una hipoteca para el futuro y una responsabilidad a nivel de país. Y por ejemplo, una cosa es que siempre hemos exigido
que ante estos procesos que yo creo que son de interés de toda la ciudadanía, pues se hablan procesos de consulta, ¿no? O sea, que no se pueda privatizar un servicio público, que no figura en ningún pliego, que no figura en ningún programa, que nadie ha votado y que además te supone una hipoteca a 50 años. Además, este movimiento va a atentar a la soberanía municipal. Estamos hablando de 120 y pico municipios que han pagado que han pagado parte de las infraestructuras y que ahora mismo se les dice que toda esa inversión que han hecho en los últimos años va a quedar en manos privadas, ¿no? Tenemos que hablar que esto es un patrimonio de todos, o sea, todas estas infraestructuras, estos 1.800 millones de capital activo que se calcula, se han pagado con tarifa, con canon y con fondos de cohesión europeo. Unos fondos de cohesión europeo que tenían una finalidad de medio ambiente, que yo sepa no eran para una explotación mercantil de unas infraestructuras, eso también tendríamos que analizarlo, y que sitúan en Cataluña una fuerte posición de monopolio, ¿no? Yo antes os he enseñado las dos denuncias que se ha hecho en Francia y Alemania a Suez. Yo creo que hoy en día en España solo son dos empresas las que controlan el 90% de la gestión privada, que es Aqualia, Fomento Contrata de Construcciones y Grupo Aquar Suez. Y realmente la entrada en alta, o sea, supone, yo soy mayorista y minorista, y supone un grave atentado a, bueno, hay para mí un conflicto de intereses importante, ¿no? Nosotros nos estamos movilizando, llevamos bastantes años analizando el tema, pero desde hace medio año, pues teniendo que salir a la calle, porque no ha habido otra, reuniéndonos con todos los comités sindicales, con entidades ecologistas, con asociaciones de vecinos, venimos acompañando también procesos en Madrid y copiando estrategias como presentación de mociones y un poco pues sacando a la luz toda esta situación, ¿no? Y yo, para terminar, pues solo quería recalcar 4 ideas. La primera es que tenemos que ser muy claros. Estos no son políticas de austeridad, no nos pueden engañar, no hay ninguna justificación económica. No vamos a ganar dinero, toda la inversión que va a venir se va a poner en la tarifa. La segunda es, el coste del agua va a subir porque vamos a pagar unos dividendos. Si SACBAR se gana 100 millones de euros es porque lo estamos pagando con subida de tarifa, mayor coste al usuario, ninguna justificación técnica y finalmente un papel a la ciudadanía que hemos delegado en unos representantes la gestión de los servicios públicos pues realmente nula, ¿no? Pasamos a ser clientes que todos sabemos cómo funcionan pues, las empresas como Telefónica, como la electricidad, cuando ha habido problemas a los usuarios y consumidores, ¿no? Y nada más, muchas gracias por la invitación y con ya ganas de contar la segunda mesa y que nos contéis lo que está pasando aquí. Después de la ilustración que hemos recibido y la esperanza de los anteriores ponentes, y los datos. Después de la esperanza y de los datos y la ilustración que hemos recibido de los anteriores ponentes, de sus experiencias, tenemos que entrar en materia, porque el problema lo tenemos y tenemos que asumirlo de una forma ágil. Esto no es un mero problema intelectual, desgraciadamente, y tenemos que articular la forma de compensar, atacar, compartir con la ciudadanía algo tan grave como la cesión al interés privado, al beneficio empresarial de un derecho fundamental, en definitiva, como es el acceso en condiciones de salubridad y saneamiento al agua por el conjunto de la ciudadanía. Y para entrar en materia, qué mejor que los protagonistas más cercanos al problema que tenemos en esta mesa redonda, como en primer lugar la voz de la provincia de los vecinos, Sebastián González, Sebastián Peña, que va a actuar como portavoz de la Federación Provincial de Vecinos de la provincia de Cádiz, Antonio Figueroa, de la Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua de Jerez, que participa en la convocatoria de este acto y que quiere iniciar ese debate de articulación, esas acciones de articulación alrededor de la respuesta a este problema. David Cifredo, de la plataforma del Puerto de Santa María, en defensa de la condición pública
del agua, Luis Baviano, de la Asociación Española, a ver si lo digo bien, de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, y Jaime Morel, secretario general de esta misma asociación, Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. Yo le propongo a los ponentes que hagan una pequeña intervención desde las distintas perspectivas que ellos representan sobre el problema que tenemos sobre la mesa, las consecuencias económicas, las consecuencias sociales y la compensación, y yo creo que esto es muy importante, de los discursos que vamos a recibir en las próximas semanas. Hay que decir que los tiempos corren rápido y que el 13 de enero de 2012 en el Boletín Oficial de la Provincia se publicaba la memoria que inicia el procedimiento de cesión a la gestión privada del agua de Jerez, que el 13 de febrero, o sea, ya se termina el plazo de sugerencia y que la plataforma de Jerez, asumiendo esa responsabilidad, ha preparado una batería de sugerencias, alegaciones a esta memoria. No conocemos el pliego de condiciones. Y que aunque tenemos un cierto margen, porque por la cuantía de la materia tendría que el proceso debe terminar por su publicación a nivel de la Unión Europea, no tenemos tanto tiempo para propiciar las respuestas que vamos a ir viendo que ya se están debatiendo. Y dicho esto, le doy la palabra a David Cifredo, de la plataforma del puerto de Santa María. David. Estoy ubicando. Bueno, buenas tardes ya. En primer lugar, pediros disculpas porque, de hecho, le he pedido a los compañeros que me dejaran intervenir primero, porque por un problema personal me han llamado y tengo que salir en un ratillo y por lo tanto no voy a poderme quedar posiblemente al debate. No obstante, bueno, las cuestiones, si tenéis algún elemento de lo que en el puerto de Santa María se está elaborando ahí, en el plenario hay algún compañero allí, pues, a lo mejor os puede ayudar, y si no, os responderemos pues dentro de los contactos, que yo creo que es uno de los elementos importantes que aquí estamos haciendo, y es conocer, además de otras experiencias, conocer otras personas, y yo creo que podemos ir trabajando para mantener este contacto en el tiempo y que nos sirva para unificar acciones y aprender de otras experiencias, ¿no? Agradecerle a los compañeros de Jerez la invitación que nos han hecho a esta plataforma del puerto de Santa María a estar aquí. Agradecerle además especialmente porque somos una plataforma muy recientemente constituida, llevamos muy poco tiempo de recorrido y eso lo vais a notar en mi exposición porque realmente no tengo mucho que contar. Deciros que el motivo por el que nos constituimos en la ciudad del puerto es por la preocupación que colectivos, ciudadanos y personas independientes que también están dentro de esta plataforma en el puerto de Santa María empezamos a tener ante el anuncio que en el puerto que el equipo de gobierno hace de privatizar, de vender parte de la gestión del agua en esta ciudad. Este hecho empieza a alarmar a determinados colectivos. Deciros que ahora mismo hay, creo que en torno a 11 colectivos en esta plataforma. Hay desde ecologistas, consumidores, vecinos, sindicatos, asociaciones de mujeres, de integración de la discapacidad, en fin, es una amalgama, aparte de independientes, como decía, personas individuales que están también, importante la que constituyen esta respuesta que queremos dar desde el puerto de Santa María a la acción del ayuntamiento. Acción, además, y esto me parece importante destacarlo, que coincide con algunos de los elementos que he escuchado antes, una acción que ha ido de espalda a los ciudadanos, puesto que ni siquiera en la propuesta electoral de los dos partidos que ahora gobiernan en el puerto de Santa María, Partido Popular y Partido Andalucista, en ningún caso iban en sus propuestas electorales, con lo cual actúan atracando de manera clara y evidente a la ciudadanía del puerto de Santa María. La plataforma nace con un objetivo ahora mismo importante, y es el de formar, crear conciencia, informar a los ciudadanos, porque además hay que contraatacar a algo que se está haciendo y se está haciendo bien por parte de quien quiere vender, cuando he dicho vender no lo decía por el hecho de vender que también, sino quien quiere vender la acción como algo bondadoso para la ciudad del puerto. ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Qué están usando? Están diciendo que es necesaria la venta.
que es fundamental la venta de la gestión, porque eso va a permitir que el boquete económico que el puerto de Santa María tiene se diluya, y va a permitir que personas que tienen compromisos con el Ayuntamiento del Puerto de cobrar, pequeños proveedores, no se preocupen que cuando hagamos esto lo vais a conseguir. Eso es un argumento que se está utilizando allí y que está teniendo efecto, al punto que en las primeras reuniones que mantenemos para sumar gente, había colectivos que defendían esa cuestión y lo argumentaban. Oye, es que es igual que si en mi casa tengo necesidad de comer, tendré que vender esa joya de la abuela que tengo guardada, o tendré que... Bueno, pues lo estaban entendiendo el argumento. Por lo tanto, queríamos dar respuesta a ese elemento. Crear tejido social que permitiera responder. Estamos en un momento muy difícil porque realmente la ciudadanía no estamos en una situación de facilidad a la hora de articular respuestas. Por lo tanto, la llamada a la acción es compleja, y en ese sentido sabemos que es un hándicap que tenemos y que trataremos de contrarrestar. Queremos hacer, ya digo, sumando. Yo creo que la experiencia, como decía, que aquí estamos manteniendo, es muy útil. Los compañeros que hemos estado aquí del puerto, fundamentalmente, hemos estado anotando esas experiencias previas que se han comentado en Madrid, en Barcelona, en Italia. Nos van a servir, porque las circunstancias son muy parecidas, muy similares. Los argumentos que se utilizan son los mismos y las necesidades sociales de respuesta son las mismas. En esos argumentos se utiliza el que allí en el puerto se hacía. No preocuparos, ciudadanos del puerto, que no va a subir en ningún caso el precio del agua. Es muy útil conocer aquí que en sitios donde ya se ha llevado a cabo esto, el precio del agua se ha incrementado. Por lo tanto, esa experiencia hay que aportarla y hay que explicársela a la gente, y en este caso nosotros nos la llevamos como tarea para explicarla en el puerto de Santa María. Nos dicen, se van a mantener los derechos laborales. Aquí se han expuesto también situaciones en las cuales ya no está tan claro ese mantenimiento de esos derechos laborales. Yo creo que también eso hay que informarlo, porque se está mintiendo. ¿Se va a mejorar la gestión? Bueno, ¿se va a mejorar la gestión de qué y por qué? ¿Por qué la gestión es deficiente? Bueno, lo primero que tendrían que decirnos es si la gestión es deficiente, porque son ellos los responsables en todo caso de una gestión deficiente. El presidente, en este caso de APENSA, es el alcalde del puerto de Santa María. Luego, si se gestiona deficientemente, su responsabilidad tiene. Eso no se dice, al revés, dice, no, APENSA funciona estupendamente. No. Entonces, ¿por qué se utiliza lo de la mejora de la gestión? Hay que desmontar discursos. Deciros ya, por concluir un poco, esto no es un ataque solamente en relación al agua. Aquí también estamos viendo que es un ataque frontal a los servicios públicos. No solamente cuando hablamos de privatización, en este caso, y estamos todos aquí unidos, ¿no?, por esta lucha y esta defensa del uso público de un bien que por su especialidad, por su especificidad, tenemos que proteger y defender desde lo público. Porque creemos, al menos desde las reflexiones que hemos hecho iniciales en el puerto de Santa María, que en manos privadas no se va a garantizar elementos que para nosotros es fundamental, hablando del agua. No hablamos de cualquier otro bien, de uso, consumo, no. Estamos hablando de un bien que es de todos y que entendemos que desde una gestión privada con un interés legítimamente económico no va a tener en ningún caso garantía de protección de lo social, de lo ecológico, de sostenimiento del ciclo integral del agua de una manera eficiente, ya digo, ecológica e integral. Nos tememos que no. Ya se ha hablado de no solamente se puede obtener dinero directamente del incremento del precio del agua, es que podemos estar ahorrando en el mantenimiento de las infraestructuras por el interés económico empresarial, que va a suponer evidentemente después el dilapidar ese recurso por otras vías. Y yo un elemento más que quiero incorporar. Otra de las cuestiones que se pierde de manera nítida es la de la participación. Y aquí quiero también situar que la gestión desde una empresa pública no es suficiente, quiero decir, no es suficiente garantía. En el puerto de Santa María, aun a pesar de ser empresa pública, no había participación social dentro del Consejo de Administración, a pesar de que se ha exigido. Por lo tanto, hay que mejorar incluso de la gestión pública. Pero lo que tenemos muy claro es que en el momento que la gestión sea plenamente privada, ahí sí que no hay espacio para esa participación social. El primero es que desde lo público hay que exigirlo, pero desde lo privado es que no tenemos ni capacidad de hacer esa exigencia. Pues
no se nos va evidentemente a permitir estar en ese elemento de control. Por lo tanto, esa cuestión de participación y de control de la ciudadanía entendemos que solamente puede hacerse desde una empresa pública. Y termino con dos cositas. Uno, desde el Puerto de Santa María vamos a estar también apoyando la constitución de una plataforma provincial que está incipiente también, hay elementos, yo creo que podemos ir ya sumando para ese nacimiento, con unas miras que también queremos incorporar en el puerto. No solamente se trata de defender el que no pase a lo privado lo que hoy es público, a lo mejor se trata también de pelear por recuperar para lo público lo que hoy es privado, porque en su momento también se cedió. Entonces, yo creo que son elementos a incorporar en un debate futuro, si es posible, dentro de esa plataforma provincial que pueda surgir. Y, como comentaros, las tres cuestiones que ahora mismo estamos trabajando, y ya con esto de verdad que termino. Primero, la concienciación a la que me refería. Segundo, se va a hacer por parte de un compañero de la plataforma un estudio económico, se está trabajando en esa línea, para desmontar los argumentos economicistas que yo hacía referencia al principio. Se habla de que la venta de esta parte de la gestión va a solventar los problemas del puerto de Santa María, cosa que sabemos que no es verdad, pero que queremos demostrar que no es verdad. Y eso lo vamos a poder hacer cuando tengamos datos económicos, y se está trabajando en ese sentido. Y por último, como anécdota, tengo delante mía la banderola que los compañeros de Italia nos han presentado. En el puerto de Santa María pues también se había adoptado esa propuesta, y se están ahora mismo trabajando para la impresión de una serie de banderolas para colocarla en los balcones del puerto. No sé si la idea ha podido surgir, la hemos podido copiar de ustedes. Si es así, estupendo, y si ha surgido de la experiencia de nosotros, pues hemos coincidido. Pero bueno, que estamos trabajando también en ese sentido. Y por mi parte, agradeceros nuevamente la invitación, y termino ya en este caso. Muchas gracias, David. Estamos en lo mismo y seguimos. Ahora nos va a aportar la visión tan importante, ¿no?, en este problema como en del colectivo vecinal organizado, el compañero Sebastián Peño, en nombre de la Federación Provincial. Buenas tardes a todos y a todas. Yo no debería de ser la persona que tenía que estar aquí. Aquí tenía que estar el compañero de la Unión Provincial, que es Pepe Rodríguez, pero bueno, por motivos personales pues me ha encargado que yo esté aquí. Entonces, nosotros, la Unión Provincial de Asociaciones, de Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Cádiz, me ha dado el encargo de que estamos todos con la plataforma o la coordinadora de la concepción de la privatización del agua, ¿no? Nosotros tenemos una reunión de presidentes el día 17, en la cual determinaremos las acciones a llevar por todos los compañeros, y bueno, que no tenía otra cosa que decir, aparte de que los vecinos estamos muy preocupados. O sea, nosotros estamos preocupadísimos, porque además de estar en la Unión Provincial de Cádiz, estamos con el tema de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Solidaridad de Jerez, y la verdad que nos preocupa muchísimo el tema que nos trae, ¿no? Y nos preocupa porque ya sabemos la situación económica de precariedad que estamos padeciendo. Y yo esta mañana me he levantado pensando en los que cobran 400 euros o no tienen para comer, ¿no? Que si esto entra en manos privadas, pues ¿qué van a hacer estas personas con el tema del agua? Cuando aquí no hay tregua, aquí o paga o corta, y esto hay que pararlo de alguna forma. O sea que yo digo que para adelante, y que tenemos que ir todos a una, que no están aquí todos los que deberían de estar, pero bueno, ya unos y otros haremos llegar este compromiso a todos Jerez, de la forma que sea, y esperemos que esto sea de verdad un núcleo importante de protesta en cuanto al tema que nos lleva, ¿no? Y bueno, yo ya no decir que voy a decirle más. Que bueno, que gracias a todos,
y esto se lo haremos pasar a la Confederación, a la Unión Provincial, perdón, y ya pues a partir del día 17 pues los presidentes de todas las federaciones de la provincia de Cádiz, al igual que los de los compañeros de Jaén que estuvimos hace un par de semanas con ellos en una asamblea de Cava en Sevilla, pues también están por el tema, y bastantes federaciones de Andalucía que están ya también intentando unirse a toda esta plataforma. Así que para adelante, no podemos dar ni un paso para atrás. Nosotros, la federación, estamos a vuestra disposición, como ya habéis visto, que estamos con todo tipo de reivindicaciones que se están produciendo en Jerez, que algunos nos dicen que no estamos al frente de ellas, pero bueno, porque es que no podemos estar en todos los sitios. Pero bueno, estamos en cuerpo y alma, y ahí estamos para lo que ustedes nos necesitéis y el pueblo de Jerez necesite. Así que muchas gracias y... Bueno, yo soy Luis Gobierno, el gerente de AEOPA. AEOPA tiene una particularidad, que yo creo que es el modelo de alguna manera que tenemos que conseguir. Tiene la particularidad que agrupa a 31 operadores públicos de toda España, 12 millones de ciudadanos abastecidos por las empresas públicas, pero tiene también un componente de sociedad civil muy importante. Por ejemplo, la Cava es parte de AEOPA, la UCE es parte de AEOPA, Ingeniería es parte de AEOPA, Comisiones Obreras es parte de AEOPA, Fundación Nueva Cultura del Agua es parte de AEOPA. No se trata de una defensa de lo público simplemente porque lo público es lo bueno, sino también porque lo público tiene que escribirse en términos democráticos, en términos de responsabilidad de todos los ciudadanos, y el modelo que tenemos que avanzar en lo público no es solo un modelo de sostenibilidad en nuestras cuentas o de accesibilidad al agua, sino también de mayor participación social, de mayor transparencia, de mayor rendición de cuentas, es decir, de un modelo constituido por todos los ciudadanos. Dicho esto, deciros que las empresas públicas andaluzas son muy eficientes. Las empresas públicas del agua son muy eficientes. El único estudio que hay, en verdad, donde se compara el modelo público frente al modelo privado, se realizó en Andalucía por el Departamento de Economía Aplicada, y estudiando 28 centros públicos frente a 27 privados, y la conclusión fue muy clara. Lo público económicamente es más eficiente, y además lo público tiene mayor transparencia. Y tiene mayor transparencia por un hecho muy fácil. Al privado no existe ningún ente regulador que le exija un mínimo de control sobre determinadas situaciones. Aún así, el panorama que tenemos es desalentador. De privatizaciones que están conduciendo a subida del 114%, como en San Fernando. Un ejemplo ya maduro, ya que es una concesión del año 92. E incluso ayuntamientos que han roto contratos con las empresas privadas porque ya no podían más, como está siendo el caso en estos momentos de Benaluz Casavieja o el caso de Medina Sidonia. Es decir, estamos en una provincia que se ha vivido todas las circunstancias, y que si supiéramos entre todos poner en común cuál es la experiencia de lo público y cuál es la experiencia de lo privado, sacaríamos una conclusión muy clara. Lo privado nos conduce a una subida de tarifas insoportable, por encima de lo que acuerdan los pliegos. La subida de tarifas nos conduce a un fuerte impacto medioambiental, ya que cuando llegan las épocas de sequía
las compañías siempre entran en conflicto con los conceptos de contención de la demanda y la experiencia de la privatización nos asegura un descontrol insoportable por parte de los ayuntamientos, que en la mayoría de los casos siempre están insatisfechos con la relación. Bueno, los ponentes que tengo para mí son amigos casi todos, o sea que no todos. A mi izquierda está Renato de Nicola, que es miembro destacado del movimiento de agua pública en Italia, un movimiento que forzó a hacer un referéndum y que ganó un referéndum. Es el referéndum italiano con mayor número de participación y mayor número de votos positivos. Había que conseguir que el 50% más uno del total de los censados que tuvieran derecho al voto acudieran a la cita, y se consiguió, y es una situación de impasse en Europa, en un proceso donde el FMI y la Comisión están forzando a que los países, sobre todo periféricos, entremos en dinámica de privatización forzosa de nuestros servicios públicos, ¿no? En el fondo a la derecha está Enrique Ortega, es un experto de aguas del CEDES y otro miembro destacado de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II de Madrid, 6 millones de habitantes, un beneficio de empresas superior a 100 millones de euros anuales, que ha financiado el Metro Sur de Madrid, que ha financiado una amplia actividad cultural en Madrid, que ha financiado el nuevo teatro del canal de Isabel II con su programación en Madrid, y que sin embargo se quiere privatizar, y se privatiza como en la mayoría de los casos, porque son empresas solventes, empresas sostenibles en los ámbitos económicos y empresas que valen mucho dinero. Empresas que garantizan que el cobro de los ciudadanos es superior al 95%. A mi izquierda, del todo, está Eloy Badía, miembro de ICF, Cataluña. Han constituido una nueva plataforma, Aguas Vida, que integra a diferentes colectivos y que está trabajando en el contexto más difícil de toda la península ibérica, en una región muy caracterizada por el poder de una empresa, Aguas de Barcelona, filial de Suez, que ya no solo está privatizando los servicios de los entes locales en lo que se denomina la baja, el ciclo urbano del agua, sino que incluso se está planteando la privatización del alta, en lo que se denomina ATL, que afecta a 6 millones de personas. Desde aquí agradecer a ICF Andalucía, que está haciendo un esfuerzo por ayudar a la constitución de nuevas plataformas dentro de su campaña sobre derecho humano al agua, y que para cualquier duda, pues aquí están los compañeros al servicio. Ya os informo que se va a constituir una nueva plataforma en Málaga y una plataforma en Córdoba, con lo cual seréis pieza indispensable para articular todo lo que se nos viene encima. Bueno, sin más, paso la palabra a Enrique Ortega, del canal de Isabel II. Bueno, pues buenos días, y no sé si se oye, o es que hablo alto. ¿Se escucha bien? No, pues es que no funciona. Este no funciona. Sí, bueno, pues muchas gracias por haberme invitado, haberos invitado a la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. Y bueno, yo les voy a tratar de contar cuál es la situación con respecto a la privatización del canal, cómo se ha producido y algunas cosas más con la mayor brevedad posible. Vamos a ver si sé, porque creo que se da aquí
Vamos. Yo una primera cuestión que debíamos de ver es el tema de... Buenos días. Bueno, ante todo agradeceros a todas y todos que hayáis venido a esta jornada. Esta jornada, como ya sabéis, bueno, el título es un poco el agua no es un negocio, y la idea es, en primer lugar, presentar la coordinadora, hacer una presentación social de la coordinadora que hemos montado, una serie de colectivos, asociaciones, partidos y sindicatos aquí en Jerez para hacer frente a la privatización de Agensa. Y bueno, creíamos que la mejor manera era, pues, invitar a otros colectivos que están trabajando a nivel nacional, lamentablemente con este mismo problema, para exponer un poco sus casos particulares. Nosotros acabamos de empezar, estamos dando los primeros pasos, y creo que es muy interesante, pues, aprender de la experiencia que tienen estos colectivos, ¿no? Porque la tarea que tenemos por delante es ardua. Ya sabéis que aquí es una idea fija el hecho de querer traspasar el servicio público de gestión de agua. Es fija y lamentablemente se ampara en una mayoría absoluta en el gobierno municipal, que lo va a poner muy difícil a la hora de convencerle. Entonces la única alternativa posible es una movilización social muy fuerte, no hay alternativa. Y entonces, bueno, pensábamos que organizar una jornada con este digamos, programa podría ser interesante de cara para coger aire, fuerzas, ¿no? Ver qué han hecho otras personas. Y, en fin, yo creo que el programa es bastante interesante. Tenemos un primer bloque donde van a participar esas experiencias que ahora se presentarán, y un segundo bloque donde vamos a debatir un poco, bueno, pues, por qué defender la gestión pública del agua, qué alternativas podemos tener, contando con la participación de una persona de la coordinadora, una persona que representa al Pro Santa María, otra persona que va a representar a los vecinos de Cádiz, y bueno, con la idea, pues, de ver un poco qué alternativas podemos tener, y que hoy, cuando salgamos de aquí, podamos salir, bueno, pues con conclusiones y con ganas y con fuerzas de seguir adelante en esto. En fin, y poco más. Voy a dar paso ahora a Luis Fabiano, que es gerente de AEOPA, que es la Asociación Estatal de Operadores de Empresas Públicas de Abastecimiento y Saneamiento, que va a introducir a los siguientes exponentes. Muchas gracias por acudir a Jerez en este acto en contra de la privatización del agua. Una provincia donde tenemos el pool de todas las situaciones posibles. Al menos 4 empresas públicas, municipales y supramunicipales, de una eficiencia muy demostrada. Ejemplos de lo que son las sequías, de lo que es famoso, por ejemplo, no digo solamente en España, sino en todo el mundo, el manual de sequía del canal fue el primer manual que con una racionalidad y con unos instrumentos que costaron mucho al erario público, quiero decir, pues puede encarar las sequías y las avenidas con una solvencia de que no haya problemas en el abastecimiento. Todo esto, además, medioambientalmente está bien considerado incluso por los grupos medioambientalistas, hasta tal punto que, por ejemplo, por decir un dato, en los últimos 4 años ha hecho un ahorro del 13% del agua en programas de disminución de la demanda, de ahorro, etc. Quiero decir que en esos parámetros no se le puede decir que no lo ha hecho bien. Además, es una empresa, como ahora veremos, que no tiene problemas económicos, en este caso, sino al revés. En el año, la única auditoría que conocemos por filtración, es una auditoría que hubo, en el año 2009 tuvo como beneficio 150 millones de euros. No es ninguna tontería. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque como hemos empezado tarde, pero era porque se dieran ustedes una idea de todo lo que son las infraestructuras que maneja el canal. Pero vamos, estos son unas fotos que ven, no voy a entrar mucho más en ello. Pero sí quisiera que vieran este cuadro. Este cuadro es muy interesante, sobre todo lo que está en rojo, porque lo que estamos diciendo aquí es que es una empresa que tiene un patrimonio tangible, actual, y no está todo valorado dentro de esta auditoría. Estos son datos de la auditoría que estoy diciendo, de cerca de 2.800 millones de euros, que tiene además un negocio. El negocio significa
digamos, el cobro por el agua de 750 millones de euros anuales, y que tiene unos beneficios después de impuestos de 153 millones y unas inversiones, que esto es muy importante, anuales de 350 millones de euros. Y esto hago hincapié porque cuando se privatizan estas cosas hay muchas maneras de sacar dinero. Una de las maneras de sacar beneficios para la empresa privada, evidentemente la más fácil, es subir las tarifas. Otra es todo lo que tiene que ver con los trabajadores, que le bajan la calidad del empleo, el número, incluso bajando incluso pues, la calificación de los propios trabajadores de esa empresa. Otras es precisamente, viendo estos balances, disminuyendo las inversiones. Aquí tiene 350 millones de euros de inversión año, significa que a poco ajustes que se haga, se puede ir a menos inversiones. ¿Qué inversiones son? Renovación de redes, por ejemplo. Bueno, que tiene un programa anual de renovación de redes de los 150 pueblos de Madrid, es decir, que estamos hablando de la Comunidad de Madrid. Entonces, evidentemente, si tú bajas las inversiones, puedes aumentar la ganancia. En vez de 150 millones puede ser más. Quiero decir, esto es para que vean lo golosa que puede ser esta empresa con estos datos que les he dado. Yo, bueno, esto lo voy a pasar rápido porque lo que quería saber, que ustedes supieran, es que cuando hablamos del canal no hablamos de la empresa de aguas solamente. ¿Qué es el agua? Si el agua es privatizable, no es privatizable, se gestiona mejor en lo público, en lo privado. Y lo que hay que decir que el agua no es un bien cualquiera, no es un bien económico, fundamentalmente, es un bien social, es un bien medioambiental, es necesario para la vida, es un derecho humano. Es un bien que hay que planificar porque es escaso. Quiere decir, el agua, el servicio de agua potable y saneamiento tiene que hacerse universal, por ser un derecho de todos los ciudadanos, y por lo tanto, y además el agua es un monopolio, o sea, nosotros nunca podremos tener dos grifos. Cuando pueda haber alguna actividad, de alguna manera de competencia, es cuando se va a comprar una empresa, y compiten algunas empresas. En el momento que esa actividad de compra ya se ha hecho, vuelve a ser un monopolio. Quiero decir, con todas estas características, la empresa privada o lo privado no es eficiente en funcionar, porque no funciona con los cánones de la competencia que podría ser eficiente en otras actividades. Con lo que quiere decir que si se lleva una empresa pública bien, es más eficiente, y así lo ha demostrado el canal de Isabel II a lo largo de los 160 años de existencia, que ha dado un servicio que los ciudadanos, en todas las encuestas que ha habido, la han visto como bueno, que es una empresa además tiene altos estándares de calidad, muy tecnificada, y que además económicamente es estable, como ahora veremos. Y dice, bueno, ¿y por qué no lo privatizan? ¿Por qué no privatizan lo que allí denominamos la joya o la corona? Pues ahora lo trataré de explicar. Vamos a ver. En primer lugar, deciros que el canal es una empresa bastante eficiente, es una empresa que es la única en España que gestiona todo el ciclo integral del agua, desde las presas, el agua que se capta o el agua subterránea, hasta todas las conducciones, los tratamientos de agua potable, las conducciones de las propias ciudades, las depuradoras, al final la reutilización de las aguas depuradas y al final hasta que los depositan los ríos. E incluso todos los aspectos medioambientales que afectan a toda esta actividad también los trabaja. Incluso es una empresa que planifica toda esta actividad, por lo tanto es como una especie de agencia también, no solamente es una empresa que da el servicio del agua. Eso es lo primero. Y además que da a una población de unos 6 millones de habitantes, que además sus redes de distribución son inmensas. Estamos hablando, no quiero entretenerme mucho en esto, pero estamos hablando de una empresa muy compleja que prácticamente, ya digo, es una agencia del agua con todos los servicios y con todas las cuestiones que lleva esto. Que además la calidad del servicio es buena, los estándares de calidad los cumple absolutamente, está muy tecnificada, tiene además muchos sistemas de gestión